Bueno, como Sebastián y Daniel les había comentado, estamos de fiesta el día de hoy como congregación. Con la gracia de Dios va a ser ordenado uno de nuestros hermanos que ha pasado un proceso bastante largo, bastante difícil, un proceso con muchos problemas, con muchas bendiciones también, y sobre todo con el placer, el honor, la gracia de poderle servir a Dios por medio de la obra que está haciendo aquí. Y justamente el sermón del día de hoy habla acerca de la Gran Comisión. Muchos de nosotros hemos escuchado este pasaje, yo creo que todos hemos escuchado este pasaje porque ese es el mandato que Dios nos da a todos los hijos de Dios. Pero también es uno de los pasajes que menos caso le hemos hecho. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, Jesucristo ya había sido sepultado después de su muerte en la cruz. Y dice la palabra de Dios que fueron las mujeres después del día de reposo a ver el sepulcro, y el sepulcro ya estaba vacío. Y se les presentó un ángel y les dice: no os asustéis. Yo sé a quién ustedes están buscando, pero Él ya no está aquí. Él ha resucitado. Los discípulos estaban reunidos en una casa y Jesús se les presenta y les dice: gracia sea a vosotros. Ese es un pasaje muy bonito y lo vamos a desarrollar en esta mañana, pero antes quisiera pedirles que me acompañen en oración, ¿sí? Padre Santo, gracias te damos en este día por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos has llamado en esta mañana a estar aquí reunidos como hermanos, Señor, juntos para alabar y darte honra únicamente a ti, Señor. Gracias por todas las personas que han sido convocadas, Señor. Gracias por estos corazones que están dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando en este día, Señor, pero sobre todo que esas palabras que podamos escuchar sean palabras que penetren en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que podamos nosotros dar testimonio del inmenso amor que tú nos tienes. Que podamos entender cuál es el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros y que estemos listos para ejercerlo. Te damos gracias por todo, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Yo estoy totalmente convencido que Dios trabaja de una manera distinta en cada uno de nosotros, ¿sí? Algunos somos ruditos y necesitamos que Dios siga puliendo nuestra vida de una manera distinta. Hay otros que son más obedientes y aceptan lo que Dios les enseña de una manera sencilla. Pero creo que Dios usa el mismo proceso para todos. Creo que hay 3 pasos que Dios usa para que sus hijos se involucren en la obra. Y quisiera mencionarles el primero: Dios llama. Dios comienza un proceso con cada uno de nosotros llamándonos, ¿sí? Cuando revisamos, por favor, en sus Biblias, Mateo, el capítulo 4, el versículo 18. Encontramos que Jesús estaba caminando por el mar de Galilea y dice que vio a 2 pescadores ahí, Simón Pedro y su hermano Andrés. Y les dice: venid en pos de mí, que yo les haré pescadores de hombres. Y dice la palabra de Dios que ellos inmediatamente dejaron todo y le siguieron. Después vio a otros 2 pescadores más que estaban en la barca de su papá, que eran Jacobo y Juan. Y ellos estaban remendando las redes que tenían en la barca. Y les dice: dejen todo al instante y síganme. Y la palabra de Dios menciona que los 2 dejaron todo, dejaron las redes, dejaron la barca y dejaron a su padre, e inmediatamente le siguieron. Dice después en Lucas capítulo 16, el capítulo 6, en el versículo 16, que Jesús pasó orando toda la noche. Y al día siguiente llamó a todos sus discípulos, a toda esta gente que le estaban siguiendo. No dice la cantidad de personas que estaban con él, pero había muchas personas. Y dice que de todas esas personas, Jesús escogió 12 personas. Les estaba haciendo un llamado. Es un proceso en donde Jesús estaba empezando su ministerio, ¿verdad? Pero este proceso también lo vemos en el Antiguo Testamento. Muchos de ustedes conocen la vida de José, ¿verdad? La vida de José, hijo de Jacob, ¿sí? En Génesis 37 encontramos que la historia de la familia de Jacob es muy especial.
Y menciona que José tenía la edad de 17 años y él apacentaba las ovejas en el rebaño de su padre. Él junto a sus hermanos estaban a cargo del cuidado de los bienes de su padre. Pero dice la palabra de Dios que sus hermanos le aborrecían. Dios había puesto 2 sueños en José, en los cuales le mostraba que sus hermanos iban a postrarse ante él. José inocentemente va y les dice a los hermanos: ¿saben qué? Tuve un sueño y el sueño me dice que ustedes se van a postrar ante mí. O sea, los hermanos lógicamente tomaron una actitud de: bueno, ¿y tú quién te crees, verdad? Después dice que tuvo otro sueño, en donde incluso le cuenta al padre y le dice: tuve un sueño en el cual ustedes y mis hermanos se postrarán ante mí. Entonces el padre le reprende y le dice: oye, ¿qué estás diciendo? Dios estaba haciéndole un llamado a José, mostrándole algo para lo cual él le iba a preparar después, algo muy especial. Nosotros también recibimos ese llamado de Dios. Nosotros también debemos de escuchar la palabra de Dios. Era el año de 1990 y empezó en la radio y en la televisión. Algunos de ustedes recordarán ese mensaje que decía: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas convocan a los hombres nacidos en el año de 1972 a que sirvan en el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Yo tenía 18 años y todo ese año pasé temblando porque algún rato iba a salir ese mensaje en la radio. Tenía que hacerme unos exámenes y decía: ¿y ahora qué hago? Me romperé una pierna, tal vez me romperé un brazo. Buscaré a alguien que tenga varicela y me contagiaré para no presentarme a los exámenes y salir incapaz, ¿no es cierto? No me rompí ni el brazo ni la pierna y nadie tenía varicela en esa época. Asistí al médico porque teníamos que hacernos unos exámenes y el médico decidía si el hombre era apto o no era apto para el servicio militar. Me hice todos los exámenes, ejercicios, latidos, presión, sangre y todo. Y el médico sale y dice: el señor Espinosa es incapaz para el servicio militar obligatorio. Tiene una enfermedad crónica. No puede recuperarse. Él tiene mamitis aguda grado 6. No importa las circunstancias por las cuales yo no fui al cuartel, pero evadimos el llamado, ¿no es cierto? El Estado estaba convocando a los hombres para que se preparen y sirvan en el ejército en el caso de que haya una guerra o para las necesidades que se puedan presentar. Pero yo busqué la manera de evadir eso. ¿Sí? El segundo punto: después de que Dios llama, Dios capacita. ¿Sí? Después de que los apóstoles fueron llamados, comenzaron sus estudios bíblicos en el mejor seminario que pudo haber existido en la historia de la humanidad. Tenían al mejor teólogo que hasta el día de hoy no ha habido aquí en la tierra. Estaban comenzando su preparación con Jesucristo. Ellos estaban trabajando día a día con la persona que conocía toda la palabra de Dios, con la persona que iba a dar una interpretación correcta a la palabra de Dios. Ellos estaban caminando con el autor de la palabra. Imagínense ustedes con un profesor así en un seminario. ¿Cuántos han hecho un estudio en seminario, cursos en escuela dominical aquí en la iglesia? ¿Qué tal sus profesores? Buenos. ¿Sí? Bueno, tú eras profesor, Luis, entonces claro, dices, eran buenos, ¿no? Pero imagínense con Jesucristo, el mismo autor de la vida, dándoles las clases para que ellos se preparen y tengan todas las herramientas necesarias para poder cumplir con la obra que Jesucristo les iba a encomendar. Jesucristo empieza hablándoles de la palabra de Dios, les estaba enseñando cómo predicar a los demás. Empieza con un sermón en el monte en Mateo 5, en donde habla de las bienaventuranzas, quiénes serán felices, quiénes serán gozosos en la presencia del Señor. Vieron en Jesucristo cómo sacaba demonios de las personas. Vieron cómo Jesucristo sanaba enfermos. ¿Sí? Vieron cómo Jesucristo levantaba muertos.
¿Cómo sería su actitud si estaría junto a Jesucristo viendo todo esto? ¿Qué es lo que diría usted en su corazón cuando recibe esa capacitación personalizada de parte de Jesús? Jesucristo conocía el carácter de cada uno de los discípulos que estaban trabajando con Él, ¿verdad? Porque Él les había creado. Él sabía cómo era cada uno. Sabía que con uno tenía que trabajar más en el carácter, en otro tenía que tratar más en la manera como le habla a las personas. Pero sabía que todos estaban preparándose para una gran obra. En la historia de José, si ustedes leen toda esta historia de José cuando fue vendido por sus hermanos, van a encontrar que Dios también le empezó a preparar de una manera distinta, ¿no es cierto? Primero, sus hermanos, después de tanta rabia que tenían contra él, cogen y le venden, ¿no es cierto? Cogen el egipcio que les compró, les llevan y les separan, y ellos regresan a la tierra de su padre y le mienten acerca de qué pasó con su hermano menor. ¿Sí? Después de que es vendido, él empieza a trabajar y siendo esclavo, él empieza a ganarse el afecto, el cariño y el respeto de su amo. Y dice que su amo confiaba totalmente en lo que él hacía y le encargó todos los bienes que él tenía. Claro, fue gran obra, ¿no es cierto? Dios estaba haciendo una gran obra en José. Otra traba más. La esposa de Potifar le acosaba a José y José huye. Le acusan de algo que no era verdadero y le meten preso a José. ¿Qué pasa con José? ¿Por qué está siendo tratado de esta manera? Pero dice que estando dentro de la cárcel, el jefe de la cárcel nuevamente empieza a tomarle aprecio a José y empieza a escalonar dentro de la cárcel y él llega a estar al cuidado de todos los presos. ¿Sí? Estando acá, él llega a interpretar los sueños del faraón. En estos sueños, Dios le estaba mostrando al faraón que iba a haber un tiempo de abundancia en la tierra y un tiempo de escasez. Pero ni los magos ni los sabios de faraón pudieron interpretar estos sueños, pero sí José por la gracia de Dios, porque Dios le estaba usando a él. ¿Para qué? Todavía José no entendía para qué. Pero llega a ser gobernador del pueblo egipcio y tiene todo el poder para realizar lo que él quiera, porque era el segundo al mando después del faraón. Ni el mismo José entendía cuál era el propósito, pero aceptaba lo que Dios le estaba indicando. Regresando a la historia del cuartel al cual yo no fui, los conscriptos cuando entran, bueno, me contaron que los conscriptos cuando entran son divididos a diferentes áreas del cuartel, incluso son enviados a diferentes zonas del país. ¿Sí? Entonces ven las capacidades de cada uno y les ubican en donde puedan trabajar. Algunos llegan a ser cocineros, otros llegan a trabajar con los caballos, de pronto otros llegan a ser hasta choferes de los generales o de los de alto rango. Pero todos tienen que aprender a tender bien su cama, a tener limpio su uniforme y a disparar un arma. ¿Sí? Todos tienen que aprender eso. El tercer punto, después de que Dios nos llama, después de que Dios nos capacita y después Dios envía. Aquí es cuando nosotros llegamos al Sermón del Monte. Al sermón donde estaba Jesús después de su resurrección con los apóstoles. Un día después de que había resucitado. Y les dice, id y haced discípulos. Por favor, si podemos regresar a la lectura de esta mañana en Mateo 28. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, Mateo 28, 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yo hace un momento les preguntaba cuál era su actitud si tendrían al mismo Jesucristo enseñándoles las cosas que tenían que hacer como parte de la obra.
Algunos de nosotros diríamos, sí, en realidad si estaría yo con Jesucristo, sería el mejor discípulo, sería el mejor estudiante, sería el mejor aprendiz de todo lo que Él me quiere enseñar. ¿No es cierto? Pero dice la palabra de Dios que de los discípulos que estaban ahí, algunos le adoraron y otros dudaban. No creían lo que estaban viendo. No creían todo lo que Jesús les había dicho, ¿no es cierto? Él les dijo que iba a morir y que iba a resucitar para estar nuevamente con ellos. Pero le vieron nuevamente y no le creyeron, estaban dudosos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los discípulos que estaban ahí tenían que hacer esto? Todos. Todos tenían que estar listos para esto. Habían pasado un proceso de 3 años en donde habían aprendido lo que tenían que hacer. Y ahora Jesús baja y les dice: yo tengo toda la potestad del cielo que le había dado Dios para ordenarles a ustedes que vayan y prediquen el Evangelio. Para que vayan y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que vayan y les enseñen las cosas que yo les enseñé a ustedes. No era una sugerencia. Jesús no les estaba diciendo: miren muchachos, yo sé que son ocupados, yo sé que los tiempos son difíciles, yo sé que tienen muchas preocupaciones. Si es que les queda tiempo, prediquen. Si es que les queda tiempo, hagan la obra. Jesús les estaba diciendo: vayan. ¿Sí? Como cuando el papá le dice al hijo: anda y haz. ¿Qué es lo que hacen los hijos? Ay, papá, ahorita estábamos viendo el fútbol, papá, no me mandes. Cuando el papá da una orden, y si la da con una cara de bravo, ¿no es cierto? Anda y tráeme una cola para yo ver el fútbol. El hijo tiene que ir corriendo, ¿verdad? Obediente. Pero no se trata de una orden tan sencilla. Se trata de una orden del mismo Dios diciéndonos: id y predicad el Evangelio. No es opcional, no depende de tus capacidades, no depende de lo que tú pienses, depende de lo que yo te ordeno hacer. Y mi mandato es de que tú vayas y prediques el Evangelio. Y eso les estaba diciendo a los discípulos. Si ustedes leen la historia completa en los diferentes evangelios, hay diferentes partes de la historia, incluso cuando Tomás no estaba dentro del grupo en ese momento, y le cuentan y le dicen: oye, ¿estuvo Jesucristo con nosotros? No, eso no les creo yo a ustedes. Yo tengo que verle, yo tengo que toparle, yo tengo que poner mi dedo en la llaga. ¿No es cierto? Y muchas veces nosotros somos así. Queremos que Dios nos ponga el milagro aquí frente a nosotros para que sea la única forma de nosotros creerle lo que Dios nos está prometiendo. En la historia de José, en Génesis 45, José ya les había reconocido a su familia. Recuerden que estaban pasando un tiempo de hambruna ya. Habían pasado los 7 años de abundancia en donde José, con la sabiduría que Dios le había dado, había recogido granos, dice la palabra de Dios, como arena en el mar. Era dueño de casi toda la producción. Y dice que el pueblo empezó a tener hambre porque ya había escasez. Y en esta escasez, la familia de José también se vio afectada. Entonces se acercan donde José, y no le habían reconocido, a pedirle que les dé de comer. ¿Sí? Entonces de principio les dice: mira, dejo mis caballos, dejo mis bienes, danos de comer. Cuando se les acabó esa comida, dice: mira, nosotros vamos a ser esclavos tuyos por la comida. Listo. Y empieza la historia de la esclavitud del pueblo de Israel. Pero José había sido preparado para salvar a su pueblo del hambre. Y dice en Génesis 45, 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Yo no sé si hubiese resistido todo ese proceso que vivió José, de haber sido acusado falsamente, de haber sido encarcelado, de haber sido maltratado, y sin tener una razón, sin entender cuál era el proceso que Dios estaba preparando en la vida, ¿no es cierto? Tal vez yo hubiese desistido de ese llamado. Lo hizo. Y no lo hizo porque Dios tenía un proceso y tenía un plan perfecto para su pueblo. Le había salvado de la hambruna. Y dice que todo el pueblo, toda la familia de José vino a estar bajo Egipto y tuvieron la comida y se salvaron. ¿Se dan cuenta ustedes que este proceso de ser llamado, de ser capacitado y de ser enviado, no solamente se aplica en la vida cristiana, sino en todo aspecto de nuestra vida diaria? Cuando usted termina el colegio, sale con una ilusión, sale con dudas, sale pensando qué es lo que voy a estudiar, ¿no es cierto? Algunos teníamos en el colegio en ese tiempo la persona que se encargaba de conversar con nosotros y decirnos, mira, yo veo que tu tendencia está para que seas esto, seas esto otro, seas esto otro, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a identificar cuáles son nuestras capacidades. Si a una persona le gusta la biología, de pronto se inclina por estudiar medicina. Si a otra persona le gusta los números, tal vez accede a estudiar alguna ingeniería. Si alguna persona tiene esa tendencia por la justicia, por las leyes, estudia jurisprudencia. Pero si usted no tiene ninguna de estas capacidades, ¿sí? Pero algo debe haber que le incline a una carrera. Después de que usted decide qué carrera va a estudiar, en qué es lo que se va a preparar, ingresa en una universidad y empieza a estudiar, empieza a asimilar todos estos conocimientos, empieza a quemarse las pestañas por prepararse y ser un buen profesional. ¿Sí o no? Aquí tenemos ingenieros, aquí tenemos médicos, odontólogos, doctores, tenemos todo. ¿A quién les regaló el título a la universidad? ¿A quién dijo, Ramiro, estás bien guapo, ten el título, eres un ingeniero? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Tuvieron que emplear muchas horas, muchas semanas, muchos meses, muchos años, invirtieron su tiempo, su dedicación, sus capacidades para prepararse, asimilar ese profesional que ustedes tanto anhelaron. Después de que concluyen sus estudios, se lanzan al campo a trabajar, son enviados a empezar a producir con todo esto para lo cual se prepararon. ¿Sí? Entonces hay un proceso de llamado cuando usted identifica su carrera, una capacitación cuando usted está estudiando y un envío cuando empieza a trabajar. ¿Qué hay de nosotros los cristianos? ¿Qué hay de nosotros aquí en San Marcos? Si volvemos a la historia del cuartel, y Dios desde el comandante dice, bueno, vamos a convocarles para que formen parte del ejército celestial. ¿Quiere saber si su nombre está en la lista? Quisieran que yo les dé el nombre suyo para que estén atentos más o menos y sepan si son llamados. Yo les voy a dar la lista, por favor, atentos todos, ¿sí? Juan 1, 12 al 14 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Entonces es convocado. Usted es llamado. Pero en este caso, usted no puede ni romperse un brazo, no puede romperse una pierna, no puede contagiarse de nada para evadir este llamado. Este es el único llamado al cual usted no le puede hacer un fiero, ¿sí? Una mala cara y decir, ¡ay, otro rato! Tarde o temprano, si usted es llamado, Dios se va a encargar de que cumpla con ese llamado. Tarde o temprano. Y algo más claro, por las buenas o por las malas. Este llamado usted no lo puede evadir. Este llamado usted no le puede dar a la persona de al lado, no le puede decir a su esposa, mira mi amor, sí, Dios me ha llamado a servirle, pero anda tú que tienes más tiempo. ¿No es cierto?
O anda tú que eres más buenita. No, ese llamado es personal. Ese llamado Dios le hace directamente a usted. En esta mañana, ¿cuántas personas nos están visitando por primera vez? ¿Pueden alzar sus manos? Poquitos, pero hay bastantes que nos están visitando. Qué bueno. Si usted creía que está acá por coincidencia, está equivocado. Usted está aquí porque Dios le llamó. Porque Dios puso en su corazón el venir. Algunos estarán aquí acompañándole a Juan Carlos para la ordenación. Pero tampoco vinieron porque Juan Carlos les invitó. Porque me imagino que invitaste a más gente, ¿no es cierto? ¿O tan pocos amigos tienes? No, Juan Carlos también invitó a más gente, pero no vinieron. Pero los que vinieron, vinieron porque Dios les trajo. Y no haber una ordenación de un anciano. Vinieron porque fueron llamados por el Señor. Para que escuchen que ustedes también están en la lista. Para que escuchen que algún momento Dios les va a traer a sus caminos por las buenas o por las malas. Cuando estaba preparando el sermón, una persona me dijo: Leo, por favor, por Dios, no prediques del compromiso. Siempre que predicas las últimas veces, siempre el compromiso. Y mientras preparaba el sermón, Dios me mostró que estaba equivocado cuando yo les hablaba a ustedes del compromiso. Porque nadie se compromete. Yo no tengo que hablarles a ustedes del compromiso. Yo tengo que hablarles a ustedes del amor a Dios. Yo tengo que hablarles a ustedes del llamado que Dios les está haciendo a ustedes. El compromiso es consecuencia de esa obra del Espíritu Santo en ustedes, por lo cual ustedes aman comprometerse. Y ni siquiera porque el Leo habla en el púlpito del compromiso, o porque vienen a San Marcos. Un compromiso de amor con Dios. Un compromiso con la obra que Él le ha llamado a hacer. A usted, a mí. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y a esa persona le prometí que no les iba a hablar del compromiso. El compromiso Dios les va a poner en sus corazones el momento que entiendan cuán grande es ese amor. Cuando entendamos qué significa que Dios nos llame, qué significa que Dios nos capacite y qué significa que Dios nos envíe. Sí, yo tengo el llamado, pero no sé qué hacer. O sea, mire, Dios le ha dado a usted dones, les ha dado capacidades, le ha dado tantas cosas que algo puede hacer. Algo. No, es que yo no soy buen predicador. Listo, no prediques. Pero puedes acompañarle a una persona que está enferma y orar con él. Claro que sí. Todos podemos orar. ¿No es cierto? Cuando una persona pierde un ser querido, Dios puede poner las palabras de consuelo para que comparta con esa persona y se sienta ministrada. A los desayunos de los miércoles llegó una hermana que no la he visto últimamente por cuestiones de trabajo de ella. Y dijo: yo estaba en una iglesia en la que ya dejé de sentir el amor de la gente. Dejé de sentir ese amor que Dios nos muestra. Y le oraba a Dios para que me muestre dónde tengo que congregarme. Y vino un domingo acá. Alguien le había predicado en un bus acerca de San Marcos. Y estoy seguro que no fue ninguno de nosotros, porque nosotros no vamos en bus, ¿no es cierto? Pero alguien de esta iglesia le predicó de San Marcos y le dijo: mira, aquí hay una iglesia, ¿por qué no vienes? Y la señora vino a las 9:30 de la mañana y vio la puerta cerrada arriba, vio la puerta cerrada abajo. ¿Seguro? Bueno, abrieron las puertas y llegó acá. Le dijeron: mira, hay una reunión de oración a las 7 de la mañana los días miércoles. Y la señora viene acá. Y dice: yo estaba buscando de Dios porque me quedé sin trabajo, tengo un hijo adolescente que está en problemas. Y necesitaba que Dios me dé una familia que me dé cariño, que me dé amor y que me comparta de la palabra de Dios.
Vine acá, dice, a las 6:30 de la mañana y las puertas estaban cerradas. Capaz que me equivoqué de hora, capaz que me equivoqué de día. Volví a golpear y le abren la puerta. Y dice, y la sorpresa es que me encuentro con un grupo de hermanos que están orando por mis necesidades, que me dicen que me aman, que se preocupan por mí, y encima más me dan de comer. Jamás pensé tener un desayuno tan rico. Dice, comemos huevito, tomamos juguito, un cafecito, con pan, compartimos de la palabra de Dios y oramos los unos por los otros. Ese es el lugar que Dios me había mostrado para congregarme acá. Y hoy Dios ya le dio un trabajo. Está agradecida con Dios. Dios les llamó. Ahora Dios le está capacitando, porque dice, aquí estudian la palabra de Dios. No solamente mencionan lo que el pastor o lo que el predicador siente, sino que predican de la palabra de Dios. Me estoy capacitando y quiero servirle al Señor. ¿Cuántos de ustedes ya entendieron el llamado de Dios? Yo pensaría que todos, porque todos están aquí. A todos nos ha llamado. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. ¿Cuántos somos capacitados ya para la obra? Algunos. Tenemos seminaristas, tenemos profesores de escuela dominical, tenemos personas que han seguido más de 50 cursos dentro de aquí de la iglesia. Tienen una colección de diplomas, pero increíble. Están más preparados que un pavo en Navidad esas personas. ¿Cuántos hemos entendido el mensaje de ser enviados por Dios? Con la bendición de Dios, Emilio había puesto en el plan estratégico del 2020 que para 20 personas. El gran reto, porque éramos 80, vamos, podemos, ¿no es cierto? Si alguien puede, ya somos más de 120. No porque Emilio hizo la estrategia, no porque Sebastián está llamando a sus amigos, o no porque Leo les está trayendo de la calle. Dios les está llamando a ustedes para que estemos aquí reunidos. ¿Y saben qué? Todavía falta. ¿Estamos capacitados para llevar el Evangelio? Claro que sí. Todos pueden decirle a una persona que no conoce de Cristo, Cristo te ama y quiere ser el Señor de tu vida. ¿Pueden decir eso a una persona? Entonces usted está capacitado para llevar el Evangelio. Ahora, ¿cuántos lo hacemos? Y como les prometí no hablar del compromiso, ya no les voy a mencionar más de esto. Dios tiene que poner en su corazón ese deseo, ese amor al hermano y decirle, hermano, te estás perdiendo. Cristo te ama y quiere estar en tu corazón. Eso no lo voy a hacer yo, eso lo va a hacer el Espíritu de Dios en ustedes, como lo hizo con los discípulos cuando Jesús les sopló el Espíritu Santo y a ellos se les abrió el entendimiento y pudieron comprender todo lo que la palabra de Dios les decía. Si usted ama a Dios, usted va a estar convencido del amor que Él tiene hacia usted y estará listo para llevar el Evangelio. Hoy vamos a ordenarle a Juan Carlos, pero eso no es una persona que ahora que va a ser anciano va a empezar a servir. Él ha venido sirviendo durante muchos años. A Juan Carlos le conozco por lo menos 30 años, 25. Él era más rayado que yo en el grupo de jóvenes. Y si ustedes le veían a los 20 años, de pronto ni pensaban que iba a ser anciano. Tal vez terminaba, mejor no te digo cómo terminamos. Pero hoy va a ser ordenado como anciano, porque Dios le llamó, porque Dios le capacitó y porque Dios le está enviando a hacer la obra. Obra que ha venido haciendo durante mucho tiempo. Y usted también está siendo llamado. Y puede ser capacitado para que haga la obra del Señor. Solamente tiene que estar listo y predisponer su corazón para que Dios empiece a trabajar en nosotros. Que Dios nos muestre en realidad qué es lo que tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es la obra en la que usted tiene que involucrarse? No le estoy diciendo en la cual usted quiere involucrarse. Porque si le dejo el querer a usted, no vamos a hacer nada. En donde usted tiene que prepararse. En donde usted tiene que servir.
Usted puede compartir. Es un testimonio hermoso ver el grupo de Sebastián, que invitó a personas de esta iglesia, y las personas de esta iglesia que nunca les veíamos involucrados en nada, empiezan a traer más gente al grupo. Y ya no llega esa gente solamente al grupo, esa gente empieza a llegar acá a la iglesia. Y tenemos un lindo grupo de damas que nos acompañan acá. ¿Cuántos de nosotros estamos trayendo más gente? No jalados de la oreja, sino porque usted les está predicando el evangelio. Y porque le dice, mira, la iglesia San Marcos te ama y quiere compartir contigo ese amor. Que Dios nos ayude, que Dios nos capacite para poder ser ese soldado que debemos ser para el ejército celestial. La guerra afuera está que se matan. La gente está muriéndose sin conocer a Cristo. Y nosotros estamos cómodos sentados en una banca. Prediquemos el evangelio. Demos testimonio con nuestra vida. Testimonio empezando por la casa. Testimonio que cuando su esposa le vea manejando diga, mi esposo sí ha sido cristiano. Que su esposa y sus hijos digan, mi padre sí ama a Dios, porque cumple sus preceptos, porque cumple lo que Él le pide. Que Dios nos muestre eso. Y que esta iglesia se llene de gente que ame a Dios, pero que sobre todo esté dispuesta a servirle con un corazón sincero. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Te quiero dar gracias por cada una de las personas que están aquí congregadas, porque tú les has llamado con un propósito. Toca nuestros corazones, Señor. Permítenos estar listos para la obra. Señor, queremos ser el instrumento que tú quieras usar para poder llevar el evangelio a tanta gente que está necesitando conocer de tu palabra, conocerte de una manera personal. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a dar testimonio del amor que tú nos tienes, Señor, y que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos para que tengamos el discernimiento, Señor, de entender el mensaje y de saber que tú nos amas y que quieres algo especial para nosotros. Te lo agradecemos siempre en tu precioso nombre. Amén.